Ahora pasamos al caso número 4. Es una paciente de 24 años de edad. Tiene una masa palpable en la mama izquierda. La paciente dice, se me toca la lesión. Está en el radio de las 11 a 3 centímetros. La paciente tiene implantes. Se puso los implantes hace poco, hace menos de 5 meses o algo así. Eh, y la paciente dice que ya se sentía la lesión antes de ponerse los implantes. Y le dijo al cirujano que si no sería conveniente hacerse un ultrasonido. Y el cirujano le dijo que no era necesario y procedió a ponerle los implantes. 5 meses después, la paciente la bola le crece, ella siente que está creciendo y entonces acude con el médico que le pide un ultrasonido en el que vemos este tipo de lesión. Una lesión también muy fea porque es hipoecoica, porque aunque tiene unos márgenes aparentemente delimitados, tiene microlobulaciones, sobre todo aquí hacia el aspecto anterior. Es una lesión muy sólida, es una lesión muy vascularizada. Ven aquí la línea del implante. El implante no tenía ningún problema, pero la bola sí, estaba muy cercano a la areola, 3 centímetros del pezón. Entonces, pues esta lesión pues la tenemos que categorizar evidentemente como un nódulo de márgenes microlobulados, que sería un 4B, o un 4C con nódulo sólido de márgenes angulares altamente vascularizado, y este definitivamente tiene que ir a biopsia. Hablé con la doctora que nos hizo el favor de referirnos a este paciente para ver si sabía qué había pasado con ella, y resulta que no había contestado la llamada y no se presentó ya con su doctora, porque dice la doctora, a lo mejor está enojada porque la regañé, porque le dije que se debe haber hecho el ultrasonido antes de ponerse los implantes y no lo hicieron así. Y por lo tanto, pues no sabemos qué vaya a suceder con esta paciente. Evidentemente debe de hacer una biopsia, seguramente va a ser una lesión maligna, pero aquí llama la atención pues esta situación de que la paciente ya se lo colocaba, se lo dijo a su cirujano, el cirujano le dijo que no, y finalmente cuando le ponen los implantes ahora sí llega para hacerse el ultrasonido. Pues de nueva cuenta, como les digo, no hay reporte histopatológico, pero de nueva cuenta consideramos que hubo aquí algún tipo de problema. Caso siguiente, caso número 6. Me salté el 5, con noticia. Caso número 6 o 5, bis. Es una paciente de 54 años de edad que dice llega para dar una resonancia magnética con gadolinio. La información con la que nos piden que interpretamos el estudio es la que dice en la nota, que dice antecedentes de CA de mama y asimetría mamaria. No hay más que eso. Entonces, bueno, se le realizan las múltiples secuencias en las que podemos ver desde la secuencia T1, podemos ver que es una mama con un patrón A, que es un patrón predominantemente adiposo. Y efectivamente hay asimetría de densidades, porque hay una isla de tejido fibroglandular en la mama izquierda que no en la derecha. Esto mismo lo observamos en las otras secuencias, en T2, administramos el medio de contraste, el gadolinio, y vemos cómo hay un reforzamiento en este tejido fibroglandular, pero un reforzamiento que se comporta de una manera muy peculiar. Aquí tenemos un corte sagital de la mama derecha sin tejido glandular, y la mama izquierda con este tejido fibroglandular, confirmando lo que nos dicen, que hay asimetría mamaria. Realmente no sé si la referencia de CA de mama, antecedente de CA de mama, era de algún familiar o la paciente ya había tenido algún problema. Llama la atención, por ejemplo, en estos cortes sagital, que la piel está gruesa, que hay un poquito de retracción del pezón, pero no hay ninguna evidencia de actividad tumoral en el tejido glandular. Con el contraste, pues lo único que llama la atención en esta secuencia, que es una secuencia que en el equipo General Electric se llama Vibrant, es una secuencia de ecogradiente que se usa únicamente en esta marca y es una secuencia 3D y dinámica. Vemos que hay un reforzamiento con un patrón de tipo lineal en la mama izquierda. Vamos a profundizar un poco en ello. Miren, amplificando esta imagen, tenemos un reforzamiento
no masa, que se dice, o sea, con un patrón de tipo lineal que tiene diferentes colorcitos en este caso. Y entonces eso nos hace llamarla heterogénea. Esto entonces se reporta o lo reporté como un reforzamiento no masa, lineal y heterogéneo. En resonancia magnética, digamos que el lexicón o la terminología y todo lo que tenemos que revisar es todo esto que tenemos aquí. Fíjense, vamos a empezar por el tejido, el tipo de tejido fibroglandular. Decíamos que igual que en la mamografía, tenemos 4 tipos de patrones, ya lo vimos hace rato en la mamografía, y en esta pues ya nos queda muy claro que es una mama predominantemente grasa, un patrón tipo A, con una asimetría focal en la mama izquierda. El tipo de refuerzo parenquimatoso o no refuerzo, ese es después, sino el tipo de tejido glandular que tiene según su señal o su densidad puede ser mínimo, leve, moderado o marcado, que en este caso pues es mínimo. Y si encontramos una masa, pues igual que en ultrasonido hay que describir sus lesiones, pero en este caso que nos ocupa es un reforzamiento no masa. Estos reforzamientos pueden ser, según su distribución, de estos tipos, dentro de los cuales el nuestro se ocupa como lineal. Otros tipos de patrones de reforzamiento que no proceden en este caso, y datos si hay adenomegalias axilares o tipo de patrón tal, y hay otros tipos de hallazgos asociados. Todo esto es lo que tenemos que revisar en un estudio de resonancia magnética, y en este caso quedamos que es un reforzamiento, una masa lineal y heterogéneo. Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Con qué se come, verdad? Pues entonces lo que tenemos que hacer es revisar los diferentes tipos de grasa de glándula mamaria, como hablábamos hace rato. Este es en mamografía, este es en resonancia magnética. Y también cuáles son los patrones de reforzamiento según los diferentes tipos de componente fibroglandular. Así pues tenemos reforzamientos que son mínimos, leves, moderados y marcados o acentuados. Pero es un reforzamiento de tipo normal. Entonces, ¿cuál es el reforzamiento que denominamos lineal o el reforzamiento que es no masa? Pues es aquella que dice captación alargada, que no es un conducto y que en ese tipo de reconstrucciones puede ser de morfología laminar. Si esta línea es homogénea, tiende más a ser benigna, pero cuando es heterogénea tiene un alto porcentaje de posibilidades de ser una lesión maligna. Por lo tanto, la categoría que le dimos a esta lesión fue de un BIRATS 4 con un alto grado de sospecha de malignidad. De nueva cuenta, es un caso reciente, está en proceso, trataremos de hacer el seguimiento y gracias a los médicos que nos envían, pues tratamos de seguir los casos. Por lo tanto, hasta aquí nos quedamos con este reforzamiento no lineal, pero de nueva cuenta quiero llamar su atención a la situación en la que nos enfrentamos en la interpretación. No solo el ultrasonido requiere estudios previos y la mamografía, la resonancia magnética es todavía más importante contar con todo el expediente clínico de la paciente, el expediente radiológico, ultrasonido, mamografía, tomosíntesis si es posible, y todo esto correlacionarlo. Son como piezas son como piezas de un rompecabezas. O sea, tratar de hacer diagnóstico con solo una pieza de rompecabezas nos limita o nos induce o nos lleva al error, con consecuencias que pueden ser malas para el paciente. Por eso seguimos batallando para tratar de entender, explicar que necesitamos información clínica más completa e imágenes. Bien, el siguiente caso que ya no sé qué, miren, aquí se ve el 5, ya ven. El siguiente caso, el número 5, es una paciente de 45 años también con implantes y asintomática. Nótese cuántos pacientes hemos visto con implantes, ¿eh? O sea que estamos a la alza, por eso los cirujanos plásticos están muy contentos porque están poniendo muchos implantes de todo tipo. Y no está mal, o sea, finalmente está bien, solo hagan su ultrasonido antes de ponerse el implante, sobre todo si la paciente requiere sintomatología, y los implantes hay que hacerle seguimiento también. Aunque se recomienda a pacientes de más de 40 años que no tengan factores de riesgo, más de 35, hacer la mamografía y ultrasonido, el ultrasonido y la resonancia magnética podrían en un momento dado tal vez usarse como métodos de escrutinio sin el problema de la compresión de la mamografía. A lo mejor estoy firmando la sentencia de muerte, pero bueno, es una alternativa. Las pacientes no quieren hacerse mamografía, no solo por el dolor y la compresión, sino porque dicen que se les van a romper. Y por más que les decimos que esto no sucede,
pues parece que no es tan fácil hacerlo entender. Bueno, el caso es que esta pacientita de 45 años se hizo en Estados Unidos. Es otro problema que nos enfrentamos con eso del turismo médico. La paciente o los pacientes se hacen miles de estudios al otro lado, les hacen tomografías, resonancias, tomosíntesis y les dicen, ¿sabe qué? Tiene una lesión y tenemos que hacerle una biopsia. Y entonces los pacientes, como hay problemas de comunicación con frecuencia, o el tipo de medicina que se hace al otro lado es más defensivo, los pacientes vienen acá en un sábado de la mañana y quieren que les hagamos todos los estudios para que a las 2 de la tarde ya podamos decirles qué tienen y puedan correlacionar y comparar con los hallazgos que les dieron del otro lado después de hacerle miles de estudios. Y eso nos pone en aprietos. Un ejemplo es este caso. A esta paciente entonces le dijeron, con una mamografía y un ultrasonido, le dijeron que no había ninguna alteración que correlacionara con una simetría focal y encontraron una masa en la mama derecha en la posición de las 12 y la refieren como probablemente benigna. Obvio, no contamos con las imágenes, solo con las interpretaciones, que bueno, de alguna manera es ganancia. Y la recomendación que le hacen es de seguimiento cada 6 meses, es decir, le dan como una categoría 3. Entonces la paciente viene aquí con su médico a Tijuana y el médico le pide un ultrasonido. La mamografía no es conveniente hacerla porque no podemos estar haciendo mamografías cada mes o cada 2 o cada 3 porque ya tenemos un protocolo de cada cuándo se debe realizar la mamografía. Sin embargo, el ultrasonido no tenemos problemas con la radiación y lo podemos hacer cuando se desea. Entonces le hacen el ultrasonido a la paciente aquí en Tijuana y le dicen que tiene un nódulo de márgenes angulados con calcificaciones, sospechoso de malignidad y le sugieren la biopsia y se saltan hasta un BIRATS 4C. De nueva cuenta, no tenemos imágenes previas, solo tenemos el reporte del radiólogo. Entonces, bueno, pues lo que hacen, dicen, bueno, pues como tenemos un 3 y un 4C, pues alguien tiene que ayudarnos, alguien tiene que resolvernos el problema y la mandan a resonancia magnética nuclear. Le hacemos la resonancia magnética, que bueno, ya no se dice nuclear, se hace una resonancia magnética y ven, aquí tenemos diferentes secuencias. Vemos los implantes que tienen, aunque tienen algunos pliegues, no son signos de ruptura, es un pliegue recto, no es el signo de Linguini, que sea una lesión que esté libre, flotando, lineal, angulada, como un espagueti. Tiene algunos pliegues y esto es enteramente normal. El tejido es un patrón B, es un tejido fibroglandular, hay abundante tejido adiposo, también tejido glandular importante. En la sustracción de grasas solo queda un tricecito por aquí. Tenemos en las fases dinámicas, se ve el reforzamiento con el medio de contraste y de nueva cuenta en esta secuencia que es una secuencia ecogradiente de tercera dimensión. Fíjense cómo vemos los implantes y vemos una imagen con reforzamiento intenso, nodular, que correlaciona más o menos con el espacio que se refirió en la solicitud. Y entonces, fíjense cómo no es tan fácil verlo, aún en las secuencias con contraste, se pierde, no es tan evidente su reforzamiento. Desafortunadamente, por cuestiones de logística, no tengo las curvas del medio de contraste que también son importantes. Utilizar las curvas nos pueden ayudar. Pero aquí esta imagen nos está señalando que hay una imagen altamente, que refuerza intensamente con el contraste y que por lo tanto correlaciona con los demás datos que hemos mencionado y lo damos como un BIRATS 4. Y entonces el médico nos dice, bueno, pues si es un BIRATS 4 y tiene un nódulo, vean el tamaño de la glándula y el implante, pues hay que ponerle un ancla porque la lesión no es palpable, de manera que nos demanda para una colocación de ancla. Afortunadamente, en el ultrasonido de second look o previo a la colocación del anclaje, se confirma la presencia de esta lesión, que es ovoide, es más ancha que alta, tiene algunos márgenes discretamente angulados, y aquí vemos cómo se coloca el ancla, que queda dentro de la lesión y es mandada la paciente a la biopsia. Esta es la imagen que nos mandaron el cirujano. Aquí tenemos el ancla. Fíjense cómo tenemos aquí una lesión que, bueno, pues realmente con una imagen macroscópica no tenemos autoridad para hablar de malignidad.
habría que ver la opinión de un patólogo. Sin embargo, lo más probable es que dijera, hasta no ver las laminillas, no podemos decir si se trata de una zona de fibrosis, una zona de esclerosis, una cicatriz radial, o cualquier otro tipo de lesión. Así es que no tenemos aún el reporte histopatológico. Aquí están los implantes que se retiró la paciente y bueno, pues estamos en espera del reporte histopatológico. ¿Cuál es el mensaje o el aprendizaje de este tipo de situación? Pues el conflicto en el que se nos pone cada vez que llega una paciente del otro lado que ha sido completamente estudiada, es reestudiada entre nosotros y nos lleva a tomar medidas quirúrgicas invasivas que esperemos lleven a una buena resolución. Esperemos que se benigna la lesión, ya lo confirmaremos más adelante. El caso número 6, otra paciente con implantes. Llega una paciente de 45 años que viene por probable ruptura de implantes. Aquí tenemos la mamografía, que acuérdense que se hace con el doble de proyecciones por aquellas maniobras de Eklund, que en la que consiste en desplazar el implante hacia atrás para poder ver el tejido fibroglandular en las 4 proyecciones. Y esto es lo que la paciente pues le saca, no le agrada, que sean más apachurrones, que sean tantas radiografías, y bueno, pero es parte necesaria. Aquí podemos ver que este implante es retroglandular, está por encima del plano muscular y no muestra aquí ningún signo de ruptura. Está debidamente tomada la proyección craneocaudal. Vemos el plano graso aquí atrás y continuamos con un ultrasonido. En el ultrasonido lo que me llamó la atención es la presencia de este líquido que existe en el borde del implante. Está por abajo de los planos musculares, está entre el implante y los planos musculares, entre el tejido fibroglandular. Aquí se ve como un pequeño triángulo, pero cambiando el eje de la exploración, fíjense cómo se ve este líquido en forma como lámina. No se desplazaba el líquido, era totalmente anecoico, no tenía tejido que hiciera sospechar patología tumoral en el interior, y así se veía. Por lo tanto, obviamente se mandó a resonancia magnética por la sospecha de que fuera una colección o de que hubiera una ruptura de implante, a pesar de que en la tomografía no se ve nada. En el ultrasonido, pues, la presencia de líquido ya nos obliga a considerar esta posibilidad. Ya tenía tiempo con los implantes, no era algo reciente, por lo tanto no podía ser una complicación reciente. Y aquí tenemos la imagen de la resonancia. Tenemos aquí las dos mamas. Vemos, fíjense en estos cortes sagittales. Esta es la mama derecha y esta es la mama izquierda. Aquí vemos el silicón, que no tiene problemas, no hay signos de ruptura. El tejido fibroglandular está muy bien. Pero fíjense cómo en esta parte posterior se observa esta zona hipointensa que nos está señalando que hay algo de líquido. Y fíjense la forma en la que está, no se desparrama libremente, por decirlo de alguna manera. En estas proyecciones y en estas otras secuencias axiales, fíjense cómo este líquido no es del implante. Fíjense cómo no se sale del espacio, de este espacio, está delimitado. Fíjense cómo se levanta aquí esta pequeña línea hipointensa, como si fuera una estructura anatómica. Esto se hace más evidente en esta otra secuencia. Como no es parte del implante, es líquido, como se vio en el ultrasonido, pero no está muy bien delimitada como fuera del implante, no es por ruptura del implante. En esta otra secuencia, que es la de 3D dinámica, no vemos ninguna zona de reforzamiento a tensión anormal. Y bueno, pues ahí les va mi reputación. No sé de cuáles estaba fumando, pero ante esta necesidad de interpretar, dije, bueno, pues es una escasa cantidad de líquido en las bolsas cerosas que pensé que corresponden a la bolsa cerosa de Casignac. Probablemente, dije, probablemente, porque podría no serlo. Por el tipo de líquido en ultrasonido, que es totalmente anecoico, me parece lo consideré benigno y solo sugerí control sonográfico en 6 meses, según contexto clínico, y lo di como un BIRATS 3. Y bueno, pues yo lo firmé y así lo puse. Y bueno, van a decir, bueno, ¿y de dónde se sacó esta idea? Bueno, pues miren, hice alguna breve revisión, no solo acerca de la bolsa de Casignac, sino de los seromas. Y entonces nos dicen esa revista de cirugía plástica, como muchas otras que la respaldan,
que los seromas son una señal de anormalidad. Es decir, no es normal que haya seromas alrededor del implante. Los seromas tardíos se presentan poco frecuentemente, entre 0.8 y el 1.8%. ¿Cuánto es normal y cuánto es anormal? Dicen que no se ponen de acuerdo. Pero bueno, yo creo que si es un derrame, una colección líquida laminar, la paciente está sintomática y se vigila cada 6 meses y no hay cambios o se reabsorbe, pues queda como benigno. Pero dicen que todas las pacientes con implantes deben de ser revisadas anualmente. Cualquier anormalidad en el implante, como aumento de volumen, asimetría o inflamación, obliga a considerar exámenes de exploración como serían el ultrasonido y la resonancia magnética, que es el método ideal para este tipo de exploración. La mamografía, según estos autores, no está recomendada y bueno, yo estaría de acuerdo porque ya veíamos la poca información que nos da desde el punto de vista radiológico y la radiación y todo el rollo. Es mejor hacer ultrasonido y la resonancia magnética nos puede dar más información. La mayoría de los seromas se resuelven con un manejo conservador. Las causas son espacios muertos en la cirugía, desde luego en las disecciones extensas, la destrucción del tejido linfático y la inflamación crónica producida por los mismos implantes, que finalmente son cuerpos extraños. La patología más temida en estos casos de líquido periimplante son los linfomas B anaplásicos de células grandes, pero son muy raros, son muy poco frecuentes. Suelen acompañarse de un líquido que no es poco, es mayor a poco, es una cantidad más significativa. Suelen ser líquidos con tejido ecogénico en el interior, pueden estar engrosamiento de las áreas en donde está este líquido. En fin, hay otros parámetros que nos sirven para pensar o para mal pensar en un linfoma de tipo B anaplásico. Ya hemos presentado un par de casos en estas sesiones en los últimos 2 años. El doctor Schultz nos ayudó a presentar un caso de un linfoma de células del linfoma B. Entonces no es tan frecuente y aún así hay que estar al pendiente de ello, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué es la fascia de Chasignac? Pues es una bolsa serosa retromamaria. Miren, vean este corte sagital de tejido glandular. Ven aquí la piel, el tejido adiposo, el tejido fibroglandular, los acinos. Y ahí está esta capa gris, es esta bolsa serosa que permite cierta movilidad a la tejido glandular. Y esta capa es en donde se puede colectar en un momento dado el líquido. De hecho, se usa también para poner implantes en este espacio virtual. De manera que ante estas imágenes, bueno, ¿por qué se llama de Chasignac? Porque este señor era un cirujano francés, hizo muchas cirugías de mama, tenía mucha fama de ser muy bueno, inventó procedimientos, inventó instrumentos, etcétera. Y bueno, pues realmente si es o no un seroma de Chasignac, nos quedaremos en la duda. Busqué en la literatura seromas dentro de esta bolsa cerosa o colecciones en esta bolsa cerosa, no encontré nada. Si alguno de los que nos acompañan, puede hacer el favor de compartir alguna información, si es que la tiene, pues lo agradeceremos, será muy interesante. Pero bueno, ahí se las dejo como una posibilidad o una alternativa diagnóstica. Miren cómo en este artículo recomiendan utilizar este espacio virtual de Chasignac, inclusive para poner implantes. Dicen que es muy bueno porque es fijo, no se desplazan, tiene pocas reacciones colaterales, pero bueno, eso ya no es mi rollo, eso le toca a los cirujanos plásticos. Seguramente es poco frecuente, yo no he escuchado que lo hagan, pero bueno, a lo mejor tampoco hemos escuchado mucho sobre esta bolsa cerosa, que podría ser la que está conteniendo este tipo de virus. Y bueno, pues así llegamos al final de los casos interesantes que pues nos ponen de cabeza, que nos ponen a pensar, que nos ponen a tratar de educar a los pacientes, a interactuar con los médicos clínicos para que nos brinden información y entre todos poder ofrecerles una mejor atención a nuestros pacientes. De esta manera, como siempre, les agradezco que nos hayan acompañado y los invito a que hagan algún comentario, alguna participación. Ahorita si tienen por el chat o si quieren levantar la mano para hacer algún comentario, alguna corrección que me quieran hacer, algo que me quieran aportar, pues con todo gusto estamos abiertos. Tenemos aquí presencialmente, nos acompañan algunos médicos, ya doctores y doctoras. Estamos tratando de recuperar la población aquí presencial, pero pues como que ya nos acostumbramos mucho al Zoom, ya se nos hace más fácil estar en casa.
es bonito estar aquí. Cuando somos más podemos tener mucha interacción, pero por lo pronto no sé si tengamos algo en el chat, alguien que quiera comentar algo. Dice, ¿ese estudio se puede hacer en cualquier laboratorio? Perdón, dice Angélica. Excelente plática, muchas gracias. ¿Cómo se llama la mastografía que comenta? Se debe hacer con mamas densas de preferencia a todas, que hace cortes y nos permite ver el mejor tejido mamario. Se llama tomosíntesis. Ese estudio no nos está en todos los gabinetes, hay algunos que sí tenemos acceso a él, que lo tenemos. Es un estudio que se puede hacer, como dijimos, de varias formas. Hay una forma sintética en la que solo se toman las 4 proyecciones y de ahí se toman las cortes en movimiento y se revisan una serie de imágenes. Podemos volver a hablar de tomosíntesis en poco tiempo y volver a presentar esa plática, porque sí es un recurso al que deberíamos de tener acceso. Evidentemente la tecnología cuesta, obviamente es un poco más costoso que una mamografía convencional, pero la información que nos proporciona es definitivamente mucho mejor. Muchas gracias, Angélica, por la pregunta y por la participación. Acepten cuando les digan algo compartido. Dice, sigo sin escuchar, ya escucharon. Muchas gracias, José Cutlaga Huitrón. Saludos de la Ciudad de México, muchas gracias al que nos está ayudando desde mi terruño de Chilangolandia. Muy bien, no tengo ningún otro comentario. ¿Alguien de aquí quiere participar? Sí, doctor. Varias situaciones. Siempre ha sido ¿no? ¿Qué sugiere, desde el punto de vista radiológico, el protocolo correcto para investigar una posible lesión maligna, ¿no? O sea, llega el paciente conmigo, la primera no le palpo nada, pero quiere por pesquisa llegar a hacer estudios. El protocolo correcto inicial, ¿cuál sería? Y luego, bueno, hay hallazgo sospechoso que seguiría, ¿no? Para dar así como una posibilidad diagnóstica, ¿no? Dependiendo, doctor, de la edad en primer lugar, la edad del paciente y segundo, si es una paciente de alto riesgo o de bajo riesgo. Pacientes que no tengan riesgo extra, de 40 años para arriba, mamografía y según el tipo de mama, ultrasonido. ¿Perdón? Riesgos para cáncer de mama son obesidad, tabaquismo, antecedentes heredofamiliares de más de un paciente con cáncer de mama, no lactancia, menopausia, menstruación temprana tardía, etcétera. Diabetes, todos esos factores de riesgo. A los pacientes de alto riesgo empezamos a explorarlas desde los 35 años con mamografía y ultrasonido complementario. Ante hallazgos anormales de estas dos, sospechosos de malignidad en categoría 4 o 5, pueden ir a biopsia directamente si la masa es palpable. Si la lesión no es palpable, se hace una colocación de ancla o arpón que le dicen, y colocamos un arpón y con eso ya se hace la resección de la lesión. Algunos casos dudosos pueden ir a resonancia magnética. La resonancia tiene aparte otras indicaciones que podría ser otra plática diferente, como sería el estudio de implantes, resolución de dudas en casos de ultrasonido y mamografía, pacientes que se han operado y necesitamos saber si lo que tiene es fibrosis o actividad tumoral, siempre y cuando hayan tenido ya pasado más de 6 meses o 8 meses, porque si no va a ser únicamente inflamatorio o quirúrgico. En fin, hay una gama muy extensa de posibles opciones, dependiendo del caso clínico, de la edad, si la masa es palpable o no, pero la idea es mamografía a partir de los 40 y ultrasonido como complemento. Si es menor de 35 o menor de 40 que no tenga riesgo, ultrasonido es la primera método de elección. Lesión sospechosa, ¿qué sería? Si es un BIRATS 4 o BIRATS 5, dependiendo si es palpable o no, hay que ir a la biopsia o al mandar al patólogo con la excisión total del tumor. Eso ya depende de la situación clínica en particular, del criterio del cirujano, el criterio quirúrgico.
pero desde luego mandar a patología para que ellos nos digan de qué se trata, afinar el diagnóstico y en base a eso pues, determinar la conducta a seguir con un criterio oncológico. Como síntesis, Sí, ¿no? nosotros hacemos Que aportaría... Sí, ese que les mostré lo hicimos Sí, aquí. sí. Sí, tenemos tomosíntesis a sus órdenes, claro que sí. Es igual que en la mamografía, a partir de los 40 si no tiene factores de riesgo, a partir de los 35 si tiene factores de riesgo. Se puede solicitar como mastografía con tomosíntesis y nosotros le hacemos todo el paquete completo. Sí, es lo más conveniente. Fíjese cómo este caso verdaderamente, ha habido otros, hemos tenido otros casos parecidos, pero llama la atención en este caso que la mamografía realmente se la mostré a otros compañeros antes sin decirles nada y tampoco le veía nada. Una vez que vimos la lesión especulada, vemos de regreso, pues sí, ahí está, pues sí, ya de regreso todo lo vemos, ¿verdad? Entonces, pero lo terrible en este caso es que la paciente se tocaba la lesión y le dijo al médico que se tocaba la lesión, pero dijo, pues como la mamografía es normal, no hay que hacer nada. Y pasó el tiempo, le creció la bola y ahí está. Pues hay que hacerle caso a los pacientes. Si el paciente dice, me toca una bola o algo tengo aquí, hay que explorar desde ahí, porque con frecuencia vemos que tienen razón. Sí, tenemos aquí en el chat otro comentario. Buenas noches. Agustín Escobar, mucho gusto en saludarte, Agustín. Muchas gracias. Tú siempre echándome porras, te lo agradezco. Un abrazo. Novedad sobre mastografía con medio de contraste con energía dual, sin duda, ese es un tema bien interesante. La mamografía con contraste es un método alternativo que pinta muy bien. Ahora sí que pinta muy bien. Pinta muy bien en el sentido de que refuerza intensamente y se puede hacer con mínimos factores de riesgo. No la hacemos nosotros, creo que se está haciendo en algunos lugares. Aquí en Tijuana no sé qué se esté haciendo. Bueno, es un tema que se presta a polémica porque hay quienes dicen que realmente no se ha disminuido la sobrevivencia, pero la verdad es que sí se detectan más temprano, se detectan más tempranamente y la batalla es que sigamos educando a la población y a los médicos para hacer el abordaje adecuado para poder tener resultados adecuados. Entonces, sí ha habido mejoría. Hay quienes ven los números desde el lado negativo, hay quienes los ven desde el lado positivo. Yo pienso que sí se ha mejorado sensiblemente. Conocemos muchos pacientes, todos tenemos pacientes que han sobrevivido a cáncer cuando ha sido detectado en etapas tempranas y aún pacientes que en estadios intermedios. Depende mucho del tipo histológico del cáncer, depende del acceso que tenga el paciente a sus tratamientos. Es un tanto complejo, pero hay que seguir luchando, creo yo. Creo que sí hemos estado mejorando, creo yo. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues de nueva cuenta, muchas gracias por acompañarnos a nuestras reuniones de ciencia y convivencia. Estamos haciendo encuestas para ver qué temas o qué tópicos creen que sea interesante tomar. Continuaremos con esta investigación para que nos orienten y ver qué tenemos que hacer para poder volvernos a reunir aquí como lo hacíamos antes del COVID. Mientras tanto, sigámonos cuidando y pues muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.